Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien de sus cosas y de sus casas. Sean todos bienvenidos a estas cápsulas en las que me encanta compartir conocimientos de nuestros ancestros de la náhuatl con el pretexto pues de este libro que estoy escribiendo y que estoy promoviendo en la página de patreon.com/ Gustavo Sanders G. Y bueno, hoy la verdad es que estoy muy emocionado porque es una idea que me rondaba desde hace mucho la cabeza y que quería compartirla, pero no encontraba el momento adecuado. Creo que es hoy el adecuado. Y quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la visión y función del arte del anáhuac versus la visión y función del arte de Europa al momento de este encuentro tan sobado entre dos culturas, conquista, injerto. Ya platicaremos un poquito más acerca de qué fue, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar sobre el encuentro entre estas visiones del arte y quiero que reflexionemos un poquito de ellas para entender por qué fue tan traumático y destructivo el encuentro entre estas dos visiones. Por supuesto que hubo muchas cosas políticas y de poder, ¿no?, que lo hicieron traumático y terrible. Pero también en el arte hubo un encuentro muy crispado. Y bueno, para entrarle a este tema, vamos a platicar un poquito de la filosofía. La filosofía, entre muchas otras cosas, se divide en tres ramas, que son la lógica, la ética y la estética. La lógica, pues es acerca de la forma de ordenar nuestros pensamientos. La ética es sobre nuestro comportamiento. Y la estética es sobre la percepción de lo externo. Es la estética que es en la que les quiero platicar algunos detalles. La estética es la rama de la filosofía relacionada con la belleza y la fealdad. Y según esto, esa rama de la filosofía nos ayuda para distinguir entre lo bello y lo feo. Pero aquí viene el primer truco de esta rama de la filosofía, que es la estética. Porque lo bello o lo feo lo podemos analizar desde dos puntos de vista muy distintos. El primero es el punto de vista objetivo, formal. Es bello y vamos a estudiar lo bello o lo feo que tiene porque sus líneas son armónicas, porque el peso de la imagen está más hacia la izquierda o hacia la derecha o está centrado, sus líneas. Ese es un punto de vista, el punto de vista formal, ¿no? Pero también está el punto de vista de la mente del individuo que observa la obra de arte, ¿no? Que entonces el individuo que observa el arte, independientemente de que sus figuras o sus formas estén equilibradas desde un punto de vista formal artístico, él puede tener un lente moral, religioso o hasta incluso costumbrista, ¿no? Si está retratando algo que a mi moral o a mi punto de vista es monstruoso o feo, por mi lógica o ética fea, no por lo estético, entonces voy a rechazar esa obra de arte, ¿no? Entonces son dos cosas bien distintas, ¿no? De la forma como está creado y de la forma como yo lo veo. Y entonces, bueno, vamos a entrarle, ahora sí, teniendo estas diferencias, encontrar las diferencias entre el arte europeo y el arte de la náhuatl al momento de este encuentro, al momento de la conquista, hace poco más, poco menos, 500 años, ¿no? Empecemos por ver el arte europeo. ¿Dónde nace o de dónde viene el arte europeo? Y aquí empezamos con las cosas muy interesantes, porque el arte europeo no se produce o nace o se engendra por él mismo, ¿no? Europa no es una cultura originaria, no se origina por sí sola. Para entender el arte europeo, tenemos que entender todo el arte desde el lejano oriente, la India, Turquía,
inclusive el Medio Oriente, que es África o Egipto, y todo lo que es alrededor del Mediterráneo, y después que ahí influencia lo que fue Grecia. Todas estas culturas influenciaron a Grecia, y Grecia influenció a Roma, y de Roma, así como que ya a través del Imperio Romano, crece todo el arte y la visión de Europa. Europa no se engendra a sí misma, es engendrada por este monstruo de 7 o de hartas cabezas, ¿no? Porque entonces a Europa, pues como les digo, primero llegaron que sí los otomanos, los turcos, los romanos, y de toda esa visión se va formando el arte europeo, ya como nos llega a los de Anáhuac hace 500 años, ¿no? Porque el arte, a diferencia de Europa, en el Anáhuac, cuando llegan los europeos, es un arte que se originó por sí mismo, por su propia creencia, filosofía, religión y conocimientos. A crédito personal, les digo que además es un arte influenciado por una memoria ancestral muy, muy antigua. Que bueno, es un arte influenciado por toda la herencia cultural del cuarto sol, que el cuarto sol es, como sabemos, el sol Atlante. Entonces, todo este conocimiento engendrado por el sol, el cuarto sol, por esta inteligencia y filosofía atlante, es con lo que comienza el arte mesoamericano como memoria, que tiene su desarrollo, que fue primero la cultura madre, que es los olmecas, pero los olmecas recuperan los calendarios y las visiones ya de esta memoria que les cuento. Pero bueno, ya sin contar que estas teorías ya se las explicaré un poquito más tranquilamente y con un poquito más de bases, con más tiempo, en precisamente el libro que estamos realizando, esta lectura cosmogónica. Pero bueno, de los olmecas se va a los toltecas, mayas, y de ahí, bueno, todo esto evoluciona, zapotecas, totonacas, todo este arte, pero nace de manera propia en el mismo Anáhuac, sin influencias. Entonces es un arte un poco más puro, de esencia y de nacimiento. Ahora, vamos a darnos cuenta que el arte europeo, en su esencia, intenta emular, imitar, hacer una mimesis de lo creado ya por Dios. O sea, intenta copiar la manzana, ya sea con luz o sin luz, ¿no? Porque hay obras más oscuras y hay otras obras con más luz, pero la manzana, el cuerpo humano, las máximas obras de arte de aquel tiempo europeas eran las que mejor retrataban la figura humana. Entonces, si en el arte europeo intentaban describir a la diosa del amor, Afrodita o Venus, entonces resulta que es una mujer. En otras, en un arte a lo mejor más antiguo, es un poquito más curvilínea porque era otro concepto, y luego se va adelgazando, va cambiando, pero siempre está imitando la figura humana, que la figura humana pues ya es la obra de Dios, porque nosotros no nos autodiseñamos, nos diseñó, pues bueno, Ometecutzintli, Dios, los poderes divinos. Entonces, el arte europeo intenta emular la forma formal de la creación divina, que es la naturaleza, que es el hombre, que es el paisaje, ¿no? En cambio, el arte en el Anáhuac lo que intentaba era emular e irradiar las energías, la conformación y las formas de esas mismas deidades o de lo que representaba. Entonces, por ejemplo, si se trataba de representar a la diosa del amor, por ejemplo, entonces esta era Xochiquetzal. Y Xochiquetzal, pues en su representación, más que la figura humana, está representando las esencias de esa diosa del amor carnal. El arte en el Anáhuac buscaba
imitar, emular e irradiar la energía y las formas de las deidades o de las potencias de la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que Chalchiutlicue, la diosa de las aguas horizontales, Chalchiutlicue significa la de la falda de jade. Entonces es esta deidad que de ella se desprende como una gran capa de agua, que es su falda de jade. Chalchihuite es las piedras preciosas, que es color verde como los espejos de agua, donde viven los peces y demás. Entonces había más importancia en poner toda esta corriente de agua horizontal, más que la figura perfecta o humana de la deidad. Entonces, por ejemplo, vámonos con Coyolxauhqui, esta deidad en la que su imagen, el arte, está en un círculo, igual que la luna, donde está la diosa desmembrada, porque la luna se nos muestra, la primero es naciente, llena, menguante, por fases, ¿correcto? Entonces, el arte europeo era totalmente antropocéntrico, o sea, tenía la figura humana tal cual en el centro de todo su arte. En cambio, el anáhuac era más bien en las energías, las formas internas o lo oculto, lo que se nos mostraba. Por supuesto, también, tanto en el arte europeo como en el del anáhuac, también se representaban, por ejemplo, conquistas y hechos históricos en el arte. Una muestra maravillosa del arte representándonos conquistas es, por ejemplo, la piedra de Tizoc. La piedra de Tizoc, que fue encontrada el mismo año y bajo el mismo motivo que la piedra del Sol y la Coatlicue, cuando renivelaron la plaza mayor del centro de la Ciudad de México, cuando era la capital de la Nueva España. Bueno, se encontraron la piedra de Tizoc, que alrededor tiene todas las conquistas de este Tlatoani Tizoc. Y bueno, por ejemplo, también está el arte como en Xochicalco, que son altorrelieves, que nos expresan también otro tipo de mediciones del tiempo y demás, o Cacaxtla. En Cacaxtla, por ejemplo, tenemos estos seres que son muy semejantes a la forma plana en la que nos lo presentan los egipcios, así mucho de perfiles, y también pues, son seres que tienen patas de ave o alas, o sea, nos enseña la energía, el significado, no la forma, no lo formal. El peligro de esto, o lo que fue terrible y provocó este choque, es que cuando llegaron los europeos, los castellanos, que fueron los españoles los que llegaron, me gusta decir europeos para no irme sobre los españoles, pero pues fueron los de España, ¿no? Pero no, somos cuates. Llegaron los españoles y a la hora de ver rituales para ellos muy sangrientos, para adorar a las deidades que tenían cierta figura y luego veían que todas esas figuras se repetían en todo y no las entendían, no supieron lo que era tributos, lo que era matemáticas, lo que era acerca del universo o de los planetas, ellos todo le vieron cara de demonios y todo lo destruyeron, todo lo quemaron para implantar su forma, que para ellos era la correcta. Entonces aquí, más que una apreciación del arte por sus figuras o líneas, que eran muy exactas y muy armónicas, las de los anahuacas, pero lo que representaban no lo quisieron ver o no lo pudieron ver, no tenían el ojo entrenado para ver lo que representaban, lo que decían el arte de la anáhuac, ¿no? Así es que por eso fue otra de las razones, las visiones del arte por las que este encuentro fue muy destructivo. Curiosamente, cuando se injerta la visión europea del arte con la visión anáhuaca del arte, el mexicano, siendo un ente artístico en esencia, teniendo el arte en sus venas, bueno, pues entonces ahora le dicen, ahora ya no vas a dibujar esas deidades monstruosas, horrendas.
ahora quiero que esta iglesia la llenes de ángeles. Y los ángeles en nuestra visión son regordetitos, cachetoncitos y niños. Entonces me vas a llenar esta iglesia, me le vas a poner ángeles. Bueno, entonces el artesano mexicano, bueno, ahora entonces hay un ejemplo maravilloso que se los recomiendo que vayan y la conozcan, que es Santa María Tonantzintla, allá en uno de los barrios de Cholula, que es una iglesia repleta de ángeles. Y entonces, por supuesto que son ángeles, muy a la visión europea, pero si los observas, empiezas a ver todos esos mensajes del antiguo y ancestral anáhuac que están reflejados ahí entre todas estas frutas, uvas, ángeles, penachos. De repente se ve que algunos ángeles son machitos y otros son hombres y otros son mujeres, ¿no? Cosa que el arte de esa época, pues el arte europeo no lo ponía, no lo exponía de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, se va injertando y van haciendo el arte mexicano, que también es maravilloso. Pero luego ya, no solo el arte mexicano, estoy hablando nada más de este encuentro, pero entonces ya todo el mundo se va globalizando. Y el arte, después de irse hasta el hiperrealismo, hasta casi la fotografía, se empieza a decomponer o deformar de nuevo. Y bueno, actualmente, pues ya regresamos a las cosas más expresionistas o más abstractas. Y bueno, actualmente, ahorita, hasta esta nueva tendencia amparte o jamparte, no estoy seguro cómo se dice porque nadie me lo ha dicho, solo lo he leído, que es amparte, pero se escribe con H, que es esta contracultura que llega ya con una visión muy distinta del arte, ¿no? Siempre para poder entender este arte mesoamericano tenemos que unir la poesía y la matemática, la forma del contenido y el contenido de la forma. Tenemos que estudiarlo juntos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues yo quiero ojalá que yo les dé estos pequeños detallitos para hacerles crecer el hambre y que eventualmente tenemos que recuperar como seres humanos esa capacidad de leer las imágenes, porque nos hemos acostumbrado tanto ya a la letra, al logos, a leer, ¿no? Que ya vemos una figura y no podemos entenderla si no leemos la descripción, y tenemos que recuperar esa capacidad de ver la obra de arte, la figura, y leer los elementos que tiene esa figura que me están dando información. Si queremos, después leemos lo que nos dice, lo que algunos estudiosos desde su punto de vista y desde su lente nos dan, pero yo saber leer las imágenes. Tenemos que regresar a esa capacidad de leer las imágenes, ya sean imágenes antiguas del anáhuac o imágenes contemporáneas religiosas, porque todas esas nos dan mensajes. Y entonces, bueno, les recuerdo que todo esto lo hago con el pretexto de que estoy escribiendo este libro nuevo que ya pronto ya viene, ya iba formándose, que es una lectura cosmogónica y universal que va de la Piedra del Sol, pasando por el escudo nacional hasta la tilma de Guadalupe, haciendo una lectura muy concienzuda y con todo este amplio espectro, no solamente lo que me dice a través de la antropología, sino lo que me dice a través de lo cosmogónico, a través de la tradición oral, a través del mito, o sea, uniendo todos estos conocimientos para encontrar un mensaje. Y todo esto nos revela secretos muy interesantes. Y bueno, y entonces pues ya para terminar, pues ojalá que recuperemos esa capacidad de leer las imágenes, que le agarremos el gusto por ver una imagen y quedarnos ahí. Y ahora me voy a la parte exclusiva para quienes deciden seguirme, patrocinarme, a mis maravillosos mecenas de patreon.com/Gustavo Sanders G, donde vamos a ver un ejemplo muy interesante de cómo se lee. Entonces, en
patreon.com/Gustavo Sanders G. Entren, no se queden con la duda. Les voy a dar en exclusiva una lectura de una imagen religiosa y una lectura de una deidad prehispánica antigua. Vamos a leer al Santo Niño de Atocha, por un lado, y al Acuatlicue, por otro lado. Ver cómo en distintos lenguajes, qué mensaje nos están dando estas imágenes, para que pues, nos metamos un poquito más en estas materias de diseño gráfico, de arte, de mitos, para recibir los mensajes que nos dejaron en todos los templos, en todas las piedras. Porque las piedras ya están hablando, ahora solo hay que abrir el ojo para escucharlas. ¿De acuerdo? Porque ya, como siempre les digo, por favor, el que tenga ojos, que mire, no nomás que vea. El que tenga oídos, que escuche, no nomás que oiga. Y el que tenga mente, que lea. Pero pues ahora también a leer las imágenes. ¿Va? Pues me dio muchísimo estar con ustedes un día más. Tlazocamati, que su corazón sea brillante. Y los espero en patreon.com/Gustavo Sanders G.